Muy buenos días, hermanos en Cristo. Tengan todos ustedes este viernes, julio 17. Es un placer estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es palabra viva. Amén, amén. Y me tocó compartir con ustedes el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado». Jesús les contestó: ¿No han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, si se fijan, en el Evangelio de hoy veremos cerca de uno de los muchos conflictos que existían entre Jesús y las autoridades religiosas de aquella época. Son conflictos en torno a prácticas religiosas. Por ejemplo, en aquella época, el ayuno, pureza, observancia del sábado, como otros, ¿verdad? Poniéndolos hoy, en esta época, el ayuno, que muchas veces no ayunamos en el Viernes Santo, o tan solo en un grupo de oración que nos piden que este viernes vamos a ayunar, no lo hacemos, se nos olvida. Pureza. ¿Cuántas personas que están divorciadas se vuelven a casar? ¿Cuántas personas que no están casadas comulgan? Etcétera. Así hay muchas cosas que están sucediendo en estos momentos, que sucedían también en la otra época. Si nos fijamos, Jesús nos habla de un Padre amoroso. En aquella época también les habla de un Padre misericordioso, de un Padre amoroso. Pero ellos, religiosos de aquella época, tenían la mente de un Dios juez, castigador, que amenazaba, de un juez severo. Fíjense, dos cosas muy diferentes. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, quiero misericordia, no sacrificios. Si se fijan, en la pecadora, cuando le iban a apedrear, que Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? ¿La apedrearon? Claro que no. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que todos eran pecadores, ¿verdad? Y quién sabe si alguno de ellos conocía a la pecadora y no le convenía que ella estuviera viva para que no fuera una interferencia en su matrimonio. No sabemos.
Pero en realidad lo que estamos preocupándonos nosotros es en este momento, cómo Jesús nos vuelve a hablar. Volviendo a la época de nosotros, Jesús nos está hablando de un Padre misericordioso, un Padre amoroso. Pero como estamos viviendo en la pandemia, estamos pensando de un Dios castigador, porque tenemos esa enfermedad del COVID-19. ¿Acaso pensaremos que Él es un juez castigador? Hermanos, nosotros hay que practicar y hay que hacer una reflexión personal. ¿Qué tipo de conflictos tenemos nosotros en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro mismo área de trabajo? ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros de Dios? ¿De un Dios amoroso? ¿Qué es lo que practicaba Jesús en aquella época? ¿O de un Dios amenazador y castigador, como lo practicaban los fariseos y los religiosos de aquella época? Hay que ponernos a analizar nosotros y qué conflicto tenemos nosotros, qué práctica tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿qué conflicto te ha enseñado esta pandemia? ¿Te ha ayudado acaso esta pandemia a vivir mejor? ¿O te ha desanimado esta pandemia y ya no ir a un grupo de oración por miedo a contagiarte? Esa es una reflexión personal. ¿Cuántas personas que no somos servidores de un grupo de oración dejamos de asistir al grupo de oración por otras cosas que no son de Dios? ¿Acaso entonces esa reflexión existía en aquella época o está existiendo hoy? ¿Qué prácticas haces tú personales para agradarle a Dios? Hay que hacer un examen de conciencia y pensar en qué conflicto estamos nosotros hoy en este día. Les mando un caluroso abrazo y un saludo desde aquí, desde Denver, Colorado, y espero y estén todos bien y que Dios me los bendiga, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.